acercándonos a la Navidad, acercándonos ya a ese tiempo que es de bendición, bueno, sé que no nos gusta solamente la Navidad, sino las vacaciones como tal, ¿verdad? Las luces, el ambiente, los regalos, bueno, todo lo que hay, a algunos les genera estrés, a otros les genera alegría, bueno, un montón de sentimientos. Pero acercándonos a esta celebración, qué bueno recordar no solamente el nacimiento de Cristo, que nos habla acerca de esa encarnación que él tuvo y recordar también la crucifixión que nos habla de su muerte, que nos dan acceso a ese mejor pacto. Ahora, cuando hablamos del pacto, entonces creo que quedan términos muy como legales y como que no lo entendemos, pero es como entender que cuando Cristo vino a nuestra vida, Él vino a ofrecernos algo mucho mejor. Hace un momento tuve una clase con alguien que estaba adelantando algo que tenía. Me alegraba mucho hablar con esa persona y mirar cómo el hecho de que Cristo hubiera llegado a su vida había significado un cambio total en toda su perspectiva, en todo lo que había. No sé para cuántos Cristo ha sido eso, un cambio total. Y un cambio total no solamente en el que vivimos la bendición de Dios, de que nosotros como individuos, como personas, somos llenos, somos restablecidos, somos fortalecidos en el amor de lo que Dios tiene, sino como de una u otra manera el haber conocido a Cristo, para muchos ha marcado un cambio en su ascendencia. O sea, de pronto de lo que Dios hizo con usted, si fue de las primeras personas que se convirtió en su casa, cómo sus generaciones, sus familias hacia atrás, sus padres, sus abuelos pudieron conocer al Señor, sus hermanos, pero también cómo nos invita a tener una generación diferente en el amor de Dios, cómo nuestros hijos, nuestros nietos, las generaciones que vienen hacia adelante van a ser cambiadas y todo aquello por lo que Dios nos ofrece. A eso es lo que se refiere con un mejor pacto. Ahora, en este final de este capítulo 10, y hoy quiero terminar el capítulo 10 como para ya cerrar Hebreos por este año. El año entrante ya continuamos con los capítulos que nos faltan, pero cerrando este capítulo 10, en los versículos que vamos a tocar la primera parte de Hebreos, es como si el autor hiciera un pequeño resumen, condensara todo aquello que nos ha hablado del templo, del sacrificio, del tabernáculo, del lugar santo, del lugar santísimo, del sacerdote, del sumo sacerdote, de los sacrificios, como si todo lo condensara en estos versículos. Y el autor de Hebreos dice lo siguiente: Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22 dice: así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina del lugar santísimo, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Ahora, nos está diciendo este resumen pequeño que él hace, es como que aquello que era imposible para nosotros, aquello que era inaccesible, entrar a la presencia de Dios, a su amor, a su gracia, a su misericordia, a su bondad, se hace posible a través de Cristo, y dice que nos da un nuevo camino. Pero ese camino, cuando habla de rasgar el velo, que se refería al lugar, al templo físico que había en el pueblo de Israel, nos está hablando que su carne rasgada, que ahora nos permite entrar confiadamente a la presencia de Dios. Es saber que en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y esperaba al pueblo a que él volviera a salir para poder saber que Dios había recibido como el beneplácito. Ahora es saber que él entró en el lugar santísimo, pero que él no vuelve a salir, sino que él ahora deja como la cortina abierta para que nosotros también podamos entrar a esa presencia de Dios. Yo no sé si nosotros alcanzamos a ser conscientes de lo que significa que nosotros podamos entrar o tener acceso, perdón, a la presencia de Dios, acercarnos a Él, amarlo a Él, a quererlo a Él, a estar en la bendición de lo que Él nos está dando. Y entonces es entender que no hay ningún regalo que podamos recibir, por ejemplo, en esta Navidad, o que hayamos recibido en Navidades anteriores, o que podamos llegar a recibir en una Navidad futura, que se compare al gran regalo que Dios nos ha dado, a la bendición que tenemos en Él, al perdón, a su redención, a su paternidad. Y hablando de ese regalo, quiero decirles que me impactó mucho
La prédica que el pastor Víctor nos dio el miércoles pasado, si usted la escuchó, espero que le haya impactado como me impactó a mí. Si no la ha escuchado y no lo ha hecho, yo le invito a que busque en YouTube y busque la prédica y la escuche. Y él nos hablaba acerca de ese regalo y él titulaba su enseñanza Cuando el regalo desplaza al dador. Y entonces colocaba un ejemplo muy curioso y quiero pedirle permiso a Víctor que me deje tomar el ejemplo que él colocó, porque él decía, es como si su hijo, que le encanta el fútbol, le dieran de regalo un balón de fútbol. Y cuando él recibiera el balón, pues obviamente el empaque ya nos da a entender que es un balón, entonces él se enfocará tanto en el regalo que el papá tuviera que decirle, pero vaya y le da las gracias a quien se lo dio. Y que tal vez él fuera a darle las gracias, pero solamente por ese cumplimiento, ay, gracias por el regalo, pero volviera porque él está más enfocado en el regalo que en la persona que le dio el regalo. Y eso que podemos ver en un niño, lo vemos en nosotros, ¿verdad? Muchas veces nos obnubilamos más con las cosas que nos dan que con el sentido de la persona que nos lo dio. O sea, Cristo nos dio la salvación. Ah, pero si Cristo nos dio una salvación tan grande, lo que estaba mostrando era el amor que nos tenía. Cuando alguien se esmera más por darle a usted un regalo, lo que le está diciendo es lo importante que es. Ahora, yo quiero que piense en qué importante es usted para Cristo, sabiendo que Él fue a la cruz del Calvario a morir por usted para entregarle un regalo tan grande como la salvación. Y entonces el pastor Víctor, y de pronto voy a tomar algunos no ejemplos, ni es volver a traspasar la prédica de él, pero cosas que él dijo que creo que son importantes para acá, porque él hablaba acerca del rey Usías y veía cómo ese rey había recibido ese regalo de parte de Dios. Y me lleva a mí entonces como a entender que nosotros, cada uno de nosotros, nunca podemos olvidar que éramos inmerecedores. Que tal vez el ver a Jesús en un pesebre, recordándolo hoy que vemos en algunos lugares pesebres, no nos puede llevar a entender, a olvidar, perdón, de la humildad que debemos tener en nuestro corazón. Porque Él nos dio un regalo que no merecíamos y que tampoco teníamos cómo devolverlo, cómo retribuirlo, cómo pagarlo. Y que ese regalo, que es su gracia inmerecida, nos hace mantenernos a nosotros humildes y obedientes con respeto a Él. O sea, nuestra condición, nuestra posición delante de Dios debería ser permanentemente una condición de humildad, de respeto, de reverencia delante de Dios. Podemos acercarnos a Él confiadamente, podemos entrar ahora a su lugar santísimo, podemos tener comunión con Dios y esperar con fe las promesas que Él tiene para nosotros, porque a través de su sacrificio Él nos reconcilió con el Padre. Cuando habla de ese mejor camino, Jesús dijo, no están en las notas, pero Jesús dijo que Él era el camino, Él era la verdad y la vida, y que Él era quien nos conducía, quien nos llevaba realmente al Padre. Eso es lo que estaba diciendo. Pero teniendo en cuenta lo que Cristo hizo, ahora el autor de Hebreos como que se detiene por un momento. Y dando el preámbulo a lo que nos va a hablar, que eso ya lo hablaremos el año entrante, que es la fe. Y he anhelado llegar a ese capítulo de la fe para quitar primero las malas interpretaciones que se han dado y entender realmente lo que significa la fe. Lo que va a hacer es como una serie de advertencias que debemos estar atentos nosotros los que hemos caminado, lo que hemos aceptado a Cristo. Entonces Él como que nos va a hacer una advertencia. Una advertencia no es una amenaza, sino una advertencia es un llamado de atención donde dice, oiga, pero cuidado, pero ojo, no olvide esto, no descuide esto. Tal vez la prédica que daba el pastor Víctor el miércoles, por eso me ministraba tanto, porque era como que no podemos olvidarnos por estar mirando la bendición de quién nos dio la bendición y de cómo esa bendición transformó y cambió nuestra vida. Por eso he titulado la enseñanza en esta mañana, no pierdas el camino. Persevera. No pierdas el camino, persevera. ¿Por qué? Y quisiera hacer algo de antemano que lo voy a explicar más adelante, pero quiero decirle que lo que somos elegidos no vamos a perder el camino. Isaías 35:8 dice, por torpes que seamos, no nos desviaremos. Pero más sin embargo, aunque no perdamos, si nos llama ojo, cuidado, y nos da ciertas advertencias que nosotros debemos tener con respecto a este camino. Usted no puede olvidar, yo no puedo olvidar que fuimos comprados con la sangre de Cristo. A esa persona a la que le dictaba esa clase esta mañana, Dios me llevaba a recordarle un texto que usted sabe que lo recuerdo permanentemente. Y es el saber que de una manera personal fuimos escogidos por Dios. Fuimos apartados por Dios.
Él nos miró aun cuando estábamos en nuestros pecados, en nuestras maldades, en nuestra perdida manera de vivir. Él nos miró con amor. Y Él no miró hablando diciendo si tal vez merecíamos o no merecíamos ese amor que Él nos estaba ofreciendo. Porque Él si hubiera mirado si merecíamos o no merecíamos, el problema es que ninguno acá hubiéramos merecido ese amor. Pero como Él no miró el merecimiento, sino nos amó, nos compró con su sangre. Y Pablo dice en Gálatas: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y de antemano, no es lo que está diciendo Hebreos, pero Pablo como que le da el preámbulo dándonos una advertencia. Oye, usted ya no vive para usted mismo. Ya no se trata de usted solo en sus sueños, sus anhelos, sus propósitos, sus proyectos, sino que ahora vivimos para Cristo porque Él nos compró, le pertenecemos. Yo no sé si usted entiende el concepto de pertenencia, pero tal vez si usted tiene en su casa algo que es suyo, yo no puedo entrar, yo no puedo cogerle su celular y decir: vea, préstame su celular que hace unas llamadas, me lo llevo hoy que no tengo. No, es suyo, es mi pertenencia. No se lo da a nadie más. Bueno, usted y yo somos la pertenencia de Dios. Le pertenecemos a Él. Ni siquiera nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Él. Y ahí es donde vienen estas advertencias. Y la primera advertencia que Él nos da para que caminemos en este camino que Él nos ha llevado a vivir en la bendición de lo que Él nos da es: no será fácil. ¿Alguno entiende esto? Que no será fácil. Que caminar en Cristo es una gran bendición. Es lo mejor que nos pudo haber pasado. Es la mayor grandeza, la mayor alegría que podemos tener, pero no será fácil. ¿Y por qué no será fácil? Bueno, el autor deja atrás todo lo que nos ha hablado del templo, del sacerdote, del lugar santísimo. Deja atrás todo eso. Ya como que él espera que haya quedado claro. O sea, ya ustedes entienden qué fue lo que yo hice por ustedes y por qué este es un mejor pacto y por qué yo soy el mejor sacerdote. Pero ahora nos advierte, y el versículo 23 al 25 de Hebreos 10 dice: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Imagínense hace cuánto se escribió Hebreos. Y el autor le decía a los que le escuchaban: oiga, y más ahora que su regreso se acerca. Creo que estamos un poquito más cerca de ese día. Creo que estamos un tricitico más cerca de ese momento. Y dice: animémonos unos a otros. Ahora, mantenernos firmes es como si yo dijera que es el lado humano de la salvación. ¿A qué me refiero del lado humano? Como que en la salvación que tenemos cada uno de nosotros, en nada intervenimos. Todo fue obra de Dios. Dios nos eligió, Dios nos escogió, Dios murió por nosotros, nos redarguyó con su Espíritu Santo, nos convenció de pecado, nos llevó a aceptarlo, a reconocer la necesidad que teníamos y aceptarlo como el Señor. Él lo hizo todo, no hice nada yo. Pero si hay un lado humano, hay algo que yo debiera hacer. La parte que yo debo hacer es mantenerme firme. Esa sí es mi responsabilidad. Es una responsabilidad de cada hijo e hija de Dios que camina en Él. Pero yo me mantengo firme en Él, no para no perder la salvación, porque ojo y cuidado la pierdo. No la voy a perder. Sino como una evidencia de que he sido salvo. O sea, el ser salvo no se da esto. Hay personas que critican. Nosotros creemos en que cuando llevamos a una persona al Señor, hacemos una oración de fe. Creemos en esa oración de fe. Pero asimismo creemos que la oración de fe no es lo que hace salvo a una persona. Porque alguien puede repetir conmigo una oración. Alguien puede repetir conmigo algo y decir: sí, Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador, te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Pero esa simple oración no nos da a entender que ya esa persona es salva. Porque lo que se espera es que en el futuro sus hechos, sus actos, sus obras, la forma como camina, sea lo que nos lleva a entender que realmente salva esa persona. Entonces son sus acciones lo que lleva y es la evidencia de que caminamos con alguien que está caminando en lo que Dios quiere. Ahora,
proponerse a caminar en el Señor, proponerse a ser cristiano verdadero y a vivir con Él, no es fácil y tendrá dificultades. Ahora, piense usted si por decir que es cristiano ha tenido problemas. Si usted me dice, no, pastor, pero a mí no me parece, yo soy cristiano, pero conmigo no hay ningún problema. Yo con mis amigos igual voy a tomar y rumbeamos y la pasamos bueno. Entonces, reevalúese. Replantee lo que usted está viviendo. No, pastor, pero así no ha sido difícil. Igual yo hago los mismos negocios en el trabajo y nos van bien, es más, Dios nos bendice en nuestros negocios. Bueno, reevalúe. Pero cuando usted se decide a caminar en Cristo, cuando usted decide que Cristo va a ser ahora el centro de su vida y que usted va a permitir que todas las áreas de su vida, no una específica, sino todas las áreas de su vida, ahora giren en torno a lo que Dios quiere. Yo le decía a la persona con la que estaba hablando, le decía, vea, yo quisiera concluir todo lo que hemos hablado de nuestras clases, de todo lo que hemos tenido, con entender algo. El éxito o el sentido, mejor, el sentido de la vida cristiana, es que yo entienda que ahora mi vida es para glorificar a Dios. Que cada decisión que tome, que cada pensamiento que tenga, que cada actitud que haga, que cada proyecto que emprenda sobre mi vida, evalúe en primer lugar si esto que yo voy a hacer glorifica a Dios. Porque si eso que yo voy a estar glorifica a Dios, voy a hacerlo con libertad. Si lo que yo voy a hacer, lo que yo voy a ejecutar no glorifica a Dios, mejor me quedo quieto, porque no es lo que Dios quiere. Eso sería el sentido. Y entonces quiere decir que cuando caminemos para Dios, vamos a tener dificultades. Sí, habrá gente que nos va a amar, que nos va a querer, que va a decir qué bueno el cambio que hay en tu vida, qué bueno que hayas dado un sentido diferente, qué bueno que ahora tengas paz, tranquilidad, pero no será así con todo el mundo. Porque no faltarán las personas que te van a criticar, que te van a juzgar, que te van a señalar, que te van a decir que por qué te volviste tal cosa, que por qué estás haciendo esto. Pablo le escribió a Timoteo, y le dijo, es cierto. Y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Escúcheme, lo dijo hace mucho tiempo y sigue siendo hoy verdad. Es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. No podemos tener, esto lo he dicho varias veces, lo mejor de dos mundos. No puedo amar a Dios y amar al mundo. No puedo amar a Dios y amar a las riquezas. No puedo amar a Dios y amar al pecado. O amo a uno y desecho al otro, o amo al otro y desecho al uno. Pero no puedo tener a los dos. Y me habla que eso generará una circunstancia de persecución. Pero sin importar las dificultades que tengamos, sin importar los momentos adversos que tengamos, sin importar que la gente de pronto nos quiera señalar o que las circunstancias se coloquen en contra nuestra, la palabra también nos dice que no vamos a tener dificultades de las que no podamos, salir airosos en el poder de Dios. Primera de Corintios 10:13 dice la palabra, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a las que otros atraviesan. Quiere decir que todos atravesamos las mismas circunstancias. Y Dios es fiel y no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Así que no es cierto que no podamos ser santos en esta tierra. No es cierto que no podamos ser apartados para Dios. El mundo nos va a gritar que no es posible. Pero si yo camino en Dios, si yo confío en Dios, veré que es posible. Y veré que es posible cambiar las formas, las características, las decisiones, las acciones que yo tenga con respecto a todo lo que hago. Así que debemos ser intencionales en nuestro caminar en Dios. Y tomando la prédica del pastor Víctor otra vez del miércoles, él hablaba como el rey Usías al principio. Entonces él decía que los reyes de Israel en el libro, y eso es algo que hemos visto, cuando hacían lo malo decían, y este rey hizo lo malo delante de Dios. O sea, nunca decían las obras que había hecho, las cosas buenas, sino decían si fue bueno o fue malo. Y de Usías, por ejemplo, dice, y este rey hizo lo correcto y lo recto delante de Dios. Bueno, y empieza a desarrollar un montón de capacidades que mostraron bienestar para su pueblo, porque no solamente fue para el rey. Dijo que hubo avances en ciencia, en la economía, un buen reinado, las cosas fluían, todo estaba bien, porque este rey caminaba de la mano de Dios. Cuando usted y yo entendemos que caminar de la mano de Dios, aunque traerá dificultad, aunque no a todo el mundo le agradará, nos traerá lo mejor, podemos estar firmes.
Y hablaba con esa persona hoy y le decía, mira, nunca olvides de caminar con Dios, nunca te olvides de no soltarte de su mano, de colocarlo a Él en primer lugar. Porque tú estás cambiando, y eso que le decía a esa persona, creo que Dios nos lo dice a cada uno de nosotros, estamos cambiando nuestro entorno. Lo que vivimos, lo que hacemos, hará que alguien se detenga, bien sea para criticarnos y para juzgarnos, o bien sea para decirnos, oye, yo quisiera vivir lo que tú vives, caminar como tú vives, tener la experiencia que tú tienes, porque es lo que Dios está haciendo. Eso lo vivió el rey Usías, y mientras que él se caminó conforme a lo que Dios quería, su pueblo fue bendecido. Pero ahora, aunque la decisión es personal, aunque yo de una manera unilateral, yo decido caminar para Dios. Porque yo podría decir hoy, todos nos vamos a comprometer hoy para caminar en Dios y vamos a hacer una oración, y usted puede repetir conmigo la oración, pero vuelve a lo mismo. No se trata de hacer una oración, se trata de que haya una convicción en el corazón. Entonces, aunque es una convicción en el corazón que yo tomo de una manera personal y unilateral, aquí viene lo importante que es la iglesia. Porque la iglesia es una bendición. La iglesia no nos da la salvación, ni la iglesia es la que nos hace ser más santos. Pero la iglesia sí está llamada como cuerpo de Cristo a ser la que nos sostenga y la que nos levante, la que pueda caminar con nosotros. Y es en ella donde nos animamos, o sea que cada servicio, cada ministerio, cada reunión de los domingos, cada grupo de influencia permite que tengamos ese apoyo. Anoche estaba en una de las despedidas que hacemos de diferentes grupos, en una que es de uno de los grupos en los que estoy. Y había un momento donde yo les pedía que hiciéramos como un momento de gratitud, y muchas de las personas que hablaron de cómo la iglesia se ha convertido en una familia. Y creo que es importante porque no podemos perder ese concepto, y espero que me entiendan. Primero, no critico a las iglesias grandes. Segundo, no estoy diciendo que no sé si vamos a crecer o no más. Pero algo que no me gustaría si la iglesia creciera es perder el sentido de familiaridad. Porque qué bueno cuando usted sabe que si no vino alguien le dijo, oiga, ¿qué pasó? Oiga, no lo vi. O que cuando usted llegue alguien lo reciba con un abrazo y sonríe y diga, qué bueno verte otra vez. O que cuando necesitan a alguien en el grupo, ayer expresaba, están en una transición porque Dios los ha bendecido y están en un lugar nuevo. Pero ha sido difícil porque ese lugar nuevo no está adaptado todavía para todas las necesidades que tienen. Y esa persona decía, para mí ha sido impactante cómo saber que mis hermanos de la iglesia han sido esa familia. Que me han tendido la mano, que han estado con nosotros, que nos han rodeado, no nos han dicho solamente, ay, que les vaya bien. No, se han acercado para decirnos, acá estamos, ¿qué necesitan? Y eso es el concepto de iglesia. Eso es lo que debemos tener como iglesia. Y esto es lo que está hablando acá de lo que es la iglesia. Así que por eso yo te invito a que el año entrante no te conformes solo con venir el domingo. O sea, de una vez ya empieza a renovar tu mente para el año entrante. No, es que el domingo voy a la iglesia y ya es chévere, pero no más. No. Si aún aquí en este lugar hay personas que no se congregan en un grupo o no han empezado el proceso porque ay, es que eso es gente melosa, gente amargosa. No. ¿Con quién hablaba? Esta semana hablaba con alguien, no recuerdo con quién, pero yo tengo una experiencia que es dolorosa, creo que la he comentado, de una de las personas que me compartió a mí cuando yo empecé la vida cristiana. Porque esta persona murió y no recuerdo por qué, pero yo no fui a su funeral. Y yo sé que esa persona que murió amaba a Dios, o sea, yo no tengo duda de que amaba a Dios. Pero esa persona nunca estuvo en ninguna iglesia. Fue a muchas, pero en todas las iglesias se encontraba defectos. Difícil, ¿no? Encontrar en una iglesia defectos. Muchas veces cuando alguien me dice acá, ay, no, y no se supone que somos cristianos, le dije, por eso somos cristianos imperfectos. O sea, no espere encontrar en nadie perfecto en este lugar porque no lo va a encontrar. Pero esa persona que no encontró a nadie perfecto, pues estuvo en una iglesia, estuvo en otra. Es más, en mi casa alcanzó a estar. Ninguno la conoció porque no estuvo acá, estuvo en la 129. Pero lo triste es que esa persona cuando murió, perteneció a muchos lugares, pero no perteneció a ninguno. Y entonces cuando murió, no hubo nadie que se hiciera cargo.
No hubo nadie que dijera, venga, nuestra hermana, nada. Así que la iglesia es nuestra familia. Y sí, a veces es feo, a veces es muy rico, a veces es feo. A veces nos amamos, a veces nos pellizcamos. A veces nos sonreímos, a veces nos hacemos llorar porque somos imperfectos. Pero habla de la necesidad de pertenecer. De saber que alguien se pone feliz cuando te ve venir a la iglesia. Así que aún si no estás en un grupo, en serio, no es una imposición, no es una obligación. Pero qué bueno que tengas sentido de pertenencia con la iglesia. Si no has empezado el proceso, anímate. Ya estamos programando para el último fin de semana de enero hacer nuestro primer encuentro. Yo quiero animarte. Si tú no has empezado, oiga, yo quiero. Si yo quiero que el año entrante sea diferente y realmente quiero ser parte de la iglesia, no solamente el que viene el domingo y de pronto medio saluda. No quiero ser parte de la iglesia. Si ya estás en un grupo, iniciaste el proceso, anhela servir. Acá, bueno, ustedes sí. Anhelen servir. Deseen empezar a servir. Deseen decir, ok, bueno, ¿y para qué soy bueno? ¿Qué puedo hacer en la iglesia? Porque creo que eso nos hace crecer. Hablaba con la persona que estábamos en clase y le decía que muchas veces el servir hace que estemos tan comprometidos en la obra que nos quitemos de la mente cosas que no deberíamos estar haciendo. Amistades con las que no deberíamos andar. Personas en las que no debemos pensar, no, estoy ocupado, mañana tengo servicio, mañana tengo que hacer esto. Y qué bueno cuando vemos a las personas viniendo con su chaleco a servir o a manejar la cámara o a cantar acá o a predicar. El próximo año ya vienen 2 predicadores nuevos para la iglesia. Y entonces vamos creciendo, pero son predicadores nuevos, ¿por qué? Porque se postularon, no, porque hemos visto su crecimiento y van madurando y van creciendo en el proceso en el Señor y van aumentando en ese caminar. Veía la despedida de la alabanza a la que él no pude asistir y decía, uy, se creció el grupo, qué bueno ver más personas acá en el altar ministrando. Pero usted allá, y es que como solamente es la rosca, pues métase a la rosca. Porque es que usted envidiando la rosca pero no se mete, pues entre, seamos parte de la iglesia. Caminemos con ella en lo que Dios quiere porque es el anhelo. Y si estás sirviendo y si ya perteneces a un grupo, anhela hacerlo mejor. Anhela cada día hacerlo de la mejor manera porque es para el Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia es como el soporte que tenemos frente a la adversidad que tenemos cuando el mundo nos rechaza. Ahora, no espere que el mundo lo alabe por ser cristiano, no espere que el mundo lo bendiga por ser honesto, por ser correcto, por no caminar en inmoralidad. No espere que el mundo le aplauda eso. Pero siéntase en bendición en su iglesia, siéntase amado donde está caminando en lo que Dios quiere. Así que es importante la iglesia porque en la iglesia encontramos apoyo, encontramos amor, encontramos comunión, encontramos muchas cosas. Pero hay algo aún más importante por lo cual debemos congregarnos. Porque dice el autor de Hebreos que no debemos olvidar que Cristo viene pronto. Y si esto lo escribió el autor de Hebreos hace tantos años y para él era real, es mucho más real hoy. Que la venida de Cristo es inminente. No sé, no le voy a decir esta noche o en 10 años o en 20 años. No, yo no lo sé. Pero la venida de Cristo está pronto. Y el apóstol Pablo escribió en la carta a los tesalonicenses y dijo lo siguiente: pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con llamado de trompeta de Dios. Primero los que creyeron que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con Él para siempre. Así que animémonos unos a otros con estas palabras. Imaginen, las palabras es que vamos a estar con Él para siempre. Yo no sé si nosotros vamos a ser la generación del rapto, no lo sé. No sé si moriremos y después resucitaremos y nos venimos a encontrar. Pero sea que resucitemos o sea que nos encontremos con Él en el cielo, eso va a ser algo espectacular. De encontrarse con el Señor. Decir, oiga, todo lo que me dijeron, todo lo que predicamos, todo lo que esperé, toda la paciencia que tuve, valió la pena. Porque ahora hemos llegado a ese momento. Hemos llegado a esa alegría. ¡Wow! Nos vamos a encontrar con Él.
Ya no vamos a celebrar más Navidad ni más Semana Santa, porque será Navidad todos los días, porque será alegría todos los días, porque caminaremos en la comunión, en la gracia, en la bendición de lo que Dios tiene. Es por eso que nos alentamos unos a otros, es por eso que nos animamos unos a otros, es por eso que nos fortalecemos y nos consolamos unos a otros. Es por eso, y algo que quiero darle gracias a Dios por los líderes de los grupos de influencia. Y es porque tal vez empezando por el pastor, pero los líderes también tenemos un sentido de pertenencia y de responsabilidad sobre las personas. De cómo estás, de que queremos verte crecer, de que queremos verte en bendición. Escúchame, si tú no estás en grupo, quiere decir que no hay alguien que esté pendiente. Ay, pastor, ¿cómo así usted no está pendiente de mí? Sí, claro. Pero tal vez yo no puedo estar pendiente por 300, pero uno puede estar pendiente de 20, de 10, de 15. Y si acá alguno de los pastores cumplió años en estos días, ustedes ya saben quién. Y en el grupo, tengo el privilegio de estar en el grupo, y yo leía los mensajes que le mandaban y yo decía, wow, tremendo. Tremendo es lo que esta persona con sus imprudencias a veces, porque a veces es imprudente. Pero tremendo el concepto en que lo tienen. Y muchas de esas personas que hablaron saben que pueden entrar a la oficina del pastor 24/7 y hablar con el pastor. Pero tienen a alguien más cercano, porque tal vez el pastor no va a estar siempre. Obviamente no es el pastor, no es el líder, es Dios. Pero Dios permite que a través de la iglesia tengamos personas que estén pendientes de nosotros. Personas que nos quieran. No sé si usted ha visto esas otoñales allá con Lucy y con Pocha y con eso las aman. O las de Conquista con Olguita y con Esperanza y con Débora y con Martica. Pero es saber que tenemos a alguien, que alguien está pendiente de nosotros, que alguien nos llama, que alguien nos pregunta, que alguien pide oración por nosotros. Y de eso se trata la iglesia, de eso es lo que estamos haciendo y esperando esa venida que viene de Cristo. Y entonces me viene a esto y quiero decírselo con toda la seriedad del caso. El venir a la iglesia no es algo opcional, el venir a la iglesia debe ser una obligación. Pero no una obligación impuesta, es que tiene que venir a la iglesia, no, sino una obligación de mí para con Dios de tener un día en donde como iglesia nos reunimos para adorarlo y para bendecirle. Es para mí importante ir a la iglesia, es para mí importante llegar temprano, es para mí importante participar de la alabanza, participar de la palabra, participar de la comunión con los hermanos, porque soy parte de una familia, porque soy parte de una iglesia. No soy un cabo suelto. Vuelvo y le digo, y lo de mi familiar es real, no le estoy inventando algo, no. Mi familiar yo sé que amaba a Dios, pero para mí fue triste saber que le compartió a tantas personas, que le habló a tantas personas, que le enseñó a tantas personas, y al final no hubo nadie que estuviera con ella, porque nunca tuvo un sentido de pertenencia. Esta es su iglesia. La iglesia de Cristo es una universal. Pero tal vez este pequeño rebaño es el lugar al que pertenecemos, donde nos han aprendido a aguantar y donde se ha aprendido a aguantarnos, porque entre todos nos aguantamos, pero donde tenemos algo en común y es que amamos a Dios, queremos a Dios y bendecimos a Dios. Amén. Así que no es fácil, dele el aplauso al Señor. Así que no es fácil, pero en la iglesia nos fortalecemos y lo adoramos. Así que no pierdas el camino, persevera. Hay una segunda advertencia que hace, y esta segunda advertencia es dura. Y la hago a modo de pregunta, porque es muy fuerte. Y la segunda advertencia es, ¿eres o no eres? Wow, es fuerte. Pero no lo digo yo, lo dice la palabra. Creo que el miércoles anterior al miércoles que pasó, algo que Dios me colocaba en la palabra o algo que compartía en la palabra, era que nosotros tenemos un problema y es que nosotros pensamos que Dios nos llamó a ser salvos. Y amén, Dios nos llamó a ser salvos. Pero Dios nos llamó no solamente a ser salvos, Dios nos llamó a ser santos. Dios nos llamó a ser apartados para Él. Somos apartados para Dios. Así que mi pregunta es, ¿qué pasa si, conociendo al Señor, deliberadamente seguimos pecando? Deliberadamente seguimos haciendo cosas que sabemos que están en contra de su voluntad. Deliberadamente he decidido vivir una vida licenciosa,
en donde tal vez vengo los domingos y adoro al Señor, pero en el resto de la semana me comporto como se comportaría cualquier otra persona. Vea, volviendo a la prédica del pastor Víctor, yo no sé, yo no puedo decir a ciencia cierta si el rey Usías al final de sus días fue salvo o no. Yo no sé. No me atrevo a decir fue salvo o no fue salvo, yo no me atrevo a decir. Pero lo que sí quiero decirle es que él sí no persistió. Yo no sé si Víctor lo unió con lo que hemos hablado de Hebreos, pero dice que uno de los pecados que cometió este rey cuando se llenó de soberbia fue que él hizo algo que no le estaba permitido y fue entrar al lugar a quemar incienso en el altar donde no se le permitía, porque su pecado no se lo permitía. Pero él en su soberbia dijo, pues soy yo, soy el rey. Y no han visto cómo Dios me ha bendecido. Es un error cuando usted coloca como testimonio de su santidad las obras que Dios ha hecho en su vida. No puede que Dios ha hecho obras en su vida. Eso no significa que usted sea santo. Porque lo que muestra que usted es santo no son las obras que usted ha hecho, sino el estilo de vida que vive. Y lo que hace aún cuando nadie más lo está viendo. Eso es lo que hace que usted sepa si usted es santo o no lo es. Porque al inicio, aunque él hizo lo recto delante de Dios, dice que al final él trastabilló y él dio pasos errados en su vida. Y esta es una parte muy fuerte del capítulo 10 de Hebreos, pero aunque es muy fuerte, a la vez es muy seria. Y lo que está diciendo el autor de Hebreos es lo siguiente. Versículo 26 al 31 dice: queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Palabras fuertes. Pues todo el que rehúsa obedecer la ley de Moisés, está volviendo a la ley, era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Piensen pues cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Pues conocemos al que dijo: yo tomaré la venganza, yo les pagaré lo que se merecen. También dijo: el Señor juzgará a su propio pueblo. Es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Y oiga lo que dice: es algo aterrador el caer en manos de un Dios vivo. Así que me está hablando de que esto no es un juego, ni es solamente corazones saltando por todos lados, sino que implica una responsabilidad. Ahora, este llamado es a los apóstatas. Ahora, ¿quién es un apóstata? Un apóstata es aquel que, habiendo gustado del don celestial, volvió atrás. Pero si lo veíamos, si aún predicaba, si era un tremendo líder, si servía con todo su corazón, sí, pero puede ser un apóstata y es algo fuerte. Por lo que está diciendo es que no todos respondemos de igual manera al tierno llamado de Jesús. No todos entendemos la misericordia que le ha dado. Ahora, puede que nosotros pequemos porque aún estamos en una naturaleza pecaminosa. Yo no estoy diciendo, cuidadito, peca. No estoy tampoco diciéndole que peque. Pero sabemos que nos equivocamos. Sabemos que a veces erramos. Una crítica, una mentira, una mala palabra, una mala decisión. Pero hablábamos también en ese último miércoles que yo le dije, hablábamos de que había una santidad posicional, y es la santidad con la que Dios nos ve. Dios nos ve santos porque nos ve a través de la sangre del Cordero. Pero hay una santidad progresiva en la que Él cada día va colocando en nosotros mayor santidad. Así que yo espero que el pecado que usted o yo cometamos no sea el mismo pecado que cometíamos cuando iniciamos nuestra vida cristiana. Puede que aún pequemos, pero tal vez es porque es un momento de debilidad o de distracción. Pedimos perdón y Dios nos redime. Pero yo no puedo seguir pecando cotidianamente como si nada pasara. Porque hay pecados que son intencionales y habituales. Y acá viene algo que les cuesta a muchos. Y es: ¿con quién me junto? 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 ¿
¿Qué veo? ¿Qué escucho? ¿A qué lugares voy? ¿Cómo tomo mis decisiones en negocios o laborales? En las decisiones que tomo habitualmente, ¿quién prima, la voluntad de Dios o la mía? Porque esto es lo que hace realmente que digamos si somos o no hijos de Dios. Porque el solo conocimiento de Jesús no sirve. Judas Iscariote caminó 3 años con Jesús. Y Judas Iscariote no podríamos decir que tuvo falta de conocimiento, porque él conoció y escuchó todo lo que escucharon los otros 11 discípulos. Pero aunque Judas tenía conocimiento, de lo que carecía Judas era de fe. Y cuando yo carezco de fe, puede que haya caminado con Cristo 3 años, pero al final de cuentas volveré atrás. Y entonces la pregunta que se podría hacer uno sobre Judas y sobre esas personas es, ay, o sea que perdieron la salvación. Y yo quisiera cambiarle la pregunta. ¿Será que tuvieron la salvación? Porque si la salvación es algo que no depende de mí, sino que Dios me otorga, yo no la puedo perder porque Él me la dio. Pero como Él me la dio, Él mismo por el Espíritu Santo y por la palabra me redarguye y va transformando mi vida. El problema es que a veces podemos aparentar ser lo que no somos. Cuando colocamos la parábola del sembrador, dice que las semillas brotaron. Pero aunque las semillas brotaron y aunque parecían, una fue ahogada por los afanes, otra fue ahogada por las persecuciones, otra no dio fruto porque estaba muy duro el camino, solamente una dio fruto. Así que la que da fruto es la que es sembrada en buena tierra. La pregunta es, ¿alguna vez? Y entonces es un llamado, y si tú estás allí, ¿será que yo soy? Bueno, dile al Espíritu Santo, confírmame y llévame a anhelar la santidad. Mateo 12:31 dice, por eso les digo, cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonadas, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, que jamás será perdonada. Y usted siempre se pregunta, ay, he blasfemado contra el Espíritu Santo, ¿será que sí? ¿Será que he perdido la salvación? Esto no es tanto como si tú te levantas y blasfemo al Espíritu Santo. No es eso. Lo que habla es que quien me convence a mí de pecado, quien me hace entender que una actitud, una forma de vida está mal, es el Espíritu Santo. Quien te convenció a ti para que un día aceptaras al Señor en tu corazón como el Señor y Salvador, no fue la elocuencia del predicador que escuchaste ese día. No fue la dedicación de esa persona que se sentó y te gastó hasta el taxi para venir a la iglesia. No, quien te convenció fue el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que cuando caminamos en Él y tú estás caminando deliberadamente por el camino que no debes, te jala, te dice, bueno, ¿qué está haciendo? ¿Por qué está hablando así? ¿Por qué está actuando así? ¿Por qué está sintiendo esto? ¿Por qué está viviendo esto? ¿Por qué va a tomar esa decisión? Y obviamente el atender la voz del Espíritu Santo me hará sujeto, me hará sumiso a lo que Él hay. Pero si no tengo al Espíritu Santo. ¿Sabe que Judas y Pedro le fallaron en el momento más decisivo a Jesús? Pero mientras que Judas tuvo un remordimiento y ese remordimiento lo llevó a la muerte. Pedro, después de que lo negó, dice la palabra que lloró amargamente. Y fue redarguido y fue llevado a reconciliarse con Dios, con el Dios que le ha fallado. Así que hoy es un buen día para reconciliarnos con Él si hemos echado atrás. Pero recordar la necesidad que tenemos en Él. Porque el juicio, escúcheme, el texto de Hebreos habló de un juicio. Y el juicio, voy a utilizar 2 palabras para hablar de ese juicio. El juicio es una certidumbre y es ineludible. ¿Qué es una certidumbre? ¿Qué juicio va a haber? O sea, que creamos o no creamos, va a haber un día de un juicio. Va a haber un día donde nos vamos a presentar delante de Dios. Y lo segundo cierto es que ninguno de nosotros podrá colarse y decir, yo me hago el loco. Yo me voy por otro lado. No. Yo tenía una mamá hermosa que le encantaba colarse en todos lados y no, allá no se puede. Allá usted va en la fila y usted llega y tiene que ir y dar respuesta de lo que hizo.
Y el entender la certidumbre y que es ineludible hará que tengamos ese temor. Porque escúcheme, sí, Dios es amor. Pero a veces es bueno recordar también el temor reverente que tenemos que tener frente a un Dios justo. Otra vez Tesalonicenses en la segunda carta, capítulo 1, versículos 7 al 9 dice: y Dios les brindará descanso. Está hablando de los cristianos verdaderos que padecen persecución por Cristo. Dice, y Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos, y también a nosotros cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo. Él vendrá con sus ángeles poderosos en llamas de fuego y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer las buenas noticias de nuestro Señor Jesús. Serán castigados con retribución, con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su gloria, de su glorioso poder. Escúcheme que Pablo en Tesalonicenses en algún aspecto dice, y los que están en Cristo vivirán para siempre con Él. Y en el juicio dice, los que no le creyeron estarán alejados de Él para siempre. Y Pablo es claro en que es para siempre. Duro. Yo recuerdo que dije hace unos días que para mí es duro ir a un funeral cuando sé que la persona que murió no murió en Cristo. Porque es que es muy difícil decirle a alguien que, tranquilo, él está ¿en dónde? ¿En dónde? Porque el único lugar para tomar una decisión correcta es acá. Es en este momento. Y al final es el Señor el que distinguirá entre quienes son hijos y quienes no lo son. Para todo el mundo, Judas era uno de los 12. Pero en el momento de la cena, Jesús dijo, y al que me va a entregar, mete conmigo su pan en el vino. Él sabía. Y dice Primera de Pedro 4:17, pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por los de casa de Dios. Y si el juicio comienza por nosotros, qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron a las buenas noticias de Dios. Quiere decir que nosotros también vamos a ser evaluados. Si fue sincero nuestro conocer a Cristo, pero nuestro sincero conocer a Cristo no es decir, no, pastor, en serio, yo he aceptado a Jesús. No, no son tus palabras los que dan evidencia de que tú has aceptado a Cristo. Son tus hechos, son tus acciones. Le preguntaba a la persona con la que estaba en clase y le decía, ¿y alguien ha notado cambio? ¿Alguien se ha dado cuenta que usted camina en Dios? Porque si usted dice, no, pastor, es que yo pertenezco a la secreta. No hay secreta, acá no hay secreta. Acá todos somos evidentes. Y todos en algún momento tendremos que sufrir el señalamiento por ser cristianos, a menos que usted se da más a la fuerza de lo de fuera. Pastor Víctor nos decía cómo la palabra describía que el rey Usías había terminado con lepra. Y la lepra en la Biblia representa pecado. Y podría yo interpretarlo de la siguiente manera, como que el estilo de vida que tuvo el rey Usías al final salió en evidencia en su cuerpo físico. Y la lepra externa que se veía en su piel era la lepra que ha llegado a su corazón. No permitas nunca que la lepra gane ventaja en tu vida. ¿Eres o no eres? No pierdas el camino. Persevera. Porque Dios nos llama a perseverar. Y la tercera advertencia, la tercera y última es, busca o regresa al primer amor. Regresa al primer amor. Espero que todos hayamos tenido un momento de idilio con Dios. Ese momento cuando nos compartieron. Cuando usted realmente tuvo la relación de que Dios era todo. ¡Wow! Dios es todo. O sea, no me importa nada. Dios es todo. Y usted camina en Él, vive en Él, ama a Dios, quiere a Dios, está con Él. Pero resulta que ese idilio con Dios, esa relación con Dios estrecha, generará lo que hemos hablado todo este tiempo. Y es que generará persecución.
Y entonces termina el autor de Hebreos, versículo 32 al 36 del capítulo 10, dice: acuérdense de los primeros tiempos cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel, y cuando ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. Sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores que durarán para siempre. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que le traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Ahora, ni usted ni yo hemos vivido la persecución que tuvo la iglesia primitiva. Creo que hasta ahora ninguno acá ha sido metido a la cárcel por declarar a Cristo. Creo que hasta acá ninguno ha recibido una pedrada en la frente por haber pronunciado a Cristo. Creo que ninguno ha sido echado de su trabajo por predicar a Cristo. Su máximo persecución es que me dijeron evangélico, pastor. Me dijeron aleluya y mis amigos ya me critican porque no tomo trago. Si es que usted dejó de tomar trago, porque usted dice, no, yo sé que un trago no hace daño y les comparto mientras tanto la palabra. Ahora, un trago no hace daño. Pero lo que estoy diciendo es que la palabra dice que mi forma no sea ocasión para pecar. Voy a decir algo así abiertamente. Siempre tengo temor, no voy a quitarme ese temor bobo. Yo sé que si me tomo un vino, yo no pierdo mi salvación. Pero si hoy me encuentro con mi amigo del mundo, que era un borrachín, y le digo, tomemos el vino, no, creo que no es sabio que yo haga eso. Creo que no es sensato. Creo que es mejor que le diga, tomemos una Coca-Cola y le explico, pero no tomándome un vino con él, porque él está en una debilidad que se llama alcoholismo. Entonces a lo que voy es que nos lleva a entender que cuando nos vamos a colocar en Dios, y escúcheme, no hemos sufrido la persecución, pero ¿cuántos de nosotros hemos claudicado porque no queremos que nos digan cosas feas? Porque no queremos que nuestros amigos nos retiren el saludo. ¿Qué tanto valoramos a Dios? Perdónenme, voy a decir algo. No voy a entrar en política, no es política, pero que me llamó la atención en estos días y lo quiero comparar con la vida espiritual. Alguien hablando de los muchachos de la primera línea, que nosotros sabemos que eran personas que venían a romper y a acabar. Entonces decía, ¿cómo es posible que entonces digamos le vamos a dar $1.000.000 a la primera línea para que no delinca? Y esta persona lo veía desde una perspectiva diferente. Decía, es como si yo vendiera mi conciencia por $1.000.000. Porque ahora, para no perder el $1.000.000 que me van a dar por apoyar a un gobierno, no es política, pero que me entienda. Entonces, mi conciencia vale $1.000.000. Transportémoslo a la parte espiritual. Tu salvación no vale tanto que estás dispuesto a colocarla en riesgo por no perder esa amistad, por no perder ese amigo, por no perder esa posición, por no perder ese trabajo, por no perder ese bienestar. O sea, ¿qué tanto valoramos lo que Cristo hizo por nosotros? ¿Qué tanto valoro el precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario? Que estoy dispuesto, ahora tomémoslos en términos espirituales, a vender mi primogenitura por los platos de lenteja que este mundo me ofrece. Por momentos buenos, por amistades en un momento determinado, y por no entender que he sido apartado para caminar en Dios. Que he sido apartado para entregarle mi vida a Dios. Acá hay una persona que, pues hay gente en la iglesia que tiene malos gustos, ni modo, nada que hacer. Y entonces esta persona que tiene mal gusto es hincha del Junior. No, mentiras, felicitaciones para los del Junior, bien ganado. Pero esa persona dijo algo que me llamó la atención. Dijo, yo hubiera podido ir a la final en Barranquilla. Podía haber ido. Uy, pero yo sabía que si se ganaba el partido, yo sabía lo que pasaba después. Y dije, prefiero ver el partido en mi casa con mi esposa que irme.
¿Sabe qué es eso? Disfrutó el partido, disfrutó que ganaron, pero no se contaminó. Porque Dios nos llama a no contaminarnos. Dios nos llama a entender que hemos sido apartados para Él, a caminar en la gracia de lo que Dios tiene para nosotros. Así que cuando tú decides vivir para Cristo, eso generará malestar en la gente. No sé por qué genera malestar. Cuando yo también he contado, cuando empecé mi vida cristiana, en mi familia hicieron la primera comunión unos sobrinos y nos invitaron. Y pues claro, me conocían de antes, entonces empezaron a repartir trago y yo no tomaba. Ay, tú me decías uno, pero qué ofendida. Yo decía, pero ¿por qué les duele? O sea, les queda más trago. O sea, no quiero. Pero en serio era como si yo las insultara cada vez que les decía no quiero. Era un insulto. ¿Por qué? Porque la gente, hay cosas espirituales que solamente se pueden entender espiritualmente, pero para el mundo son locura. Así que no lo entendían y eso es lo que pasa. Entonces nos van a querer hacer una persecución. ¿Por qué? Porque tú has decidido caminar en santidad. Escuché otra cosa diferente. Tal vez pueda ser político o no político. Pero escuchaba que alguien decía, ¿por qué critican tantos a los israelitas? ¿Por qué los critican tanto? ¿Será que en Israel es el único lugar donde han violado derechos humanos? ¿Será que en África no se matan, en otros lugares no se matan y nadie está haciendo marchas ni nada? ¿Por qué contra Israel? Y no estoy justificando que Israel lo haga o no lo haga. Pero la persona decía, claro, es porque como ellos son ricos, entonces les da rabia, es que cuando pobres se matan entre pobres, pues a nadie le importa. Y no es político, sino lo que digo es que cuando tú estás en la bendición de Dios, cuando tú has ganado la riqueza de Dios en tu vida, a la gente le va a molestar que tú estés bien. Yo le he contado y acá está mi tía que es como si fuera mi mamá. Pero el tiempo que yo duré apartado del Señor, el apartarme del Señor me apartó de mi tía. Porque esa señora santa y hermosa como es, jamás me dijo nada, jamás me dijo, ¿y usted en qué anda? Y no volvió a la iglesia, no, jamás me dijo nada. Pero yo la veía y solo verla me hace sentir mal. ¿Por qué me hace sentir mal? Porque yo sabía en qué andaba. Porque yo sabía lo que estaba haciendo. Porque yo sabía que el camino que estaba llevando no era el correcto. Así que eso es lo que le molesta a la gente, ver tu luz. Porque tu luz coloca en evidencia su pecado. Coloca en evidencia su maldad. Pero si tu luz no alumbra, si tú andas en las mismas tinieblas y en la misma oscuridad que anda la gente, ¿dónde está la diferencia? Y eso nos invita a no olvidar que en esta tierra somos momentáneos, somos pasajeros, pero que hay una promesa grande y que nos invita a perseverar haciendo la voluntad de Dios y creyendo en sus promesas. Dice Pablo en Corintios, siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por los dones inmerecidos que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Por medio de él, Dios ha enriquecido a la iglesia de ustedes con todo sentido, con toda la elocuencia y con todo el conocimiento que tienen. Esto confirma que es verdad lo que les dijo acerca de Cristo. Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el final para que estén libres de toda culpa el día de nuestro Señor Jesucristo que vuelva. Dios lo hará porque siempre es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Así que Él nos llama a ser perseverantes, a caminar en la perseverancia. Usías, el rey Usías, del que predicaba el pastor Víctor, disfrutó de las bendiciones terrenales de Dios, pero se dejó enredar por esas bendiciones terrenales que lo apartaron del dador de la bendición. Y cuando lo apartaron del dador de la bendición, mi gran incógnita en esta mañana es, ¿disfrutaría de las mayores bendiciones? Porque yo sé que cada uno de nosotros acá hemos sido bendecidos por caminar en Dios. Pero así como lo dije al principio de la prédica, no importa qué tan grande haya sido la bendición que tú hayas recibido, ninguna bendición en esta tierra se compara a la bendición que tendrás en él en la eternidad. Y por eso te invita a esperarlo con paciencia. Así que vuelve a tu primer amor, no pierdas el camino, persevera. Y el capítulo termina con esto. Pues dentro de muy poco tiempo, aquel que viene vendrá sin demorarse. Otra vez nos habla de la segunda venida.
Mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos fieles y nuestras almas serán salvas. Así que la invitación de hoy es a mantenernos firmes, a mantenernos en Él. Dios hizo ya lo imposible, lo que no podíamos hacer. Entregó su vida, fue a la cruz del Calvario, está a la diestra del Padre, ha intercedido por nosotros, nos bendice, nos levanta. Pero por la fe nosotros perseveramos para no perder el camino. Así que por favor, finalizando este año y en el año 26 que ya inicia, no perdamos el camino, sino caminemos afianzados en Él. Y que cada decisión que tomemos no sean mis fuerzas, en mi propia prudencia, sino que sea Dios el que me guíe. Porque una decisión por fuera de la voluntad de Dios puede ser el acabose de nuestra vida.